años, y lo hemos compartido aquí en la pública, y desde entonces hemos tratado de regalar ese concepto que nosotros tenemos del equilibrio supremo, de armonía, sea más gente. ¿Cómo lo podemos entender este método? Es un método de toma de decisiones asertivas. Es una fórmula de poder decidir las cosas que son justas o no, que son necesarias o no, y que en muchas ocasiones nuestros caprichos nos llevan a situaciones conflictivas. Hace unos días me platicaron de un joven que conocí y que de una amiga, fue una amiga, y que él recientemente padeció una situación violenta. ¿Por qué? Porque no quiso soltar el coche cuando llevan un borracho. Creen que sea tan valioso un carro, muy lujoso que sea, o muy chapa que esté, muy bien. ¿No lo quiero llevar? Hace poquito también vi un video de un joven que viene en una motocicleta desde Brasil, se baja a otro tipo de otra motocicleta, le agarra los manubrios, solo el otro se baja. No, pues, quédate con ella, quédate con ella, quédate con ella. Yo no tengo nada, no tengo pistolas, vete, llévate. En ese momento el muchacho que lo amenazó al otro se sube a la motocicleta, está a punto de arrancar, sale un policía de su coche y se muere. Y bueno, o sea, hay que ver los valores, el por qué nos estamos moviendo, qué es lo que podemos luchar y permitir, luchar por no permitir, y qué es lo que, bueno, ¿qué importa que pase? No es tan problemático, pero acuérdate de una cosa, o sea, si tú le dejas tantito, por ejemplo, al rato te vas. Tú eres el que le das el término y la distancia a las cosas. ¿Qué le pasaría a este hermoso planeta en el que vivimos, que tenemos que caminar, que tenemos esas cosas, si lo acercamos? ¿Qué les parece como a la altura en la que se encuentra entre Venus y Mercurio? Y reducimos el circuito de este planeta, lo que es un sistema de dar vueltas, a meterlo ahora entre Mercurio y Venus. ¿Qué nos sucedería a nosotros? Desapareceríamos, porque estamos demasiado cerca de la línea. Estamos a la distancia justa. Y esa gran ventaja que tenemos